Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro simposio en intervenciones en valvulopatías, que vamos a realizar junto a nuestros colegas de Mayo Clinic y los del Hospital Italiano de Buenos Aires. Yo soy Vadim Kotovic, el jefe de cirugía cardiovascular, y tengo el honor y el gusto de presentar a tres amigos de la institución, amigos personales, muchos de ellos, al doctor Juan Crestanelo, que es el jefe de cirugía cardiovascular. Bienvenido, Juan, gracias por estar con nosotros. Al doctor Héctor Michelena, cardiólogo clínico, que es especialista en valvulopatías y profesor de medicina, jefe de investigación y desarrollo de la División de Cardiopatía Estructural y Ultrasonido, muy reconocido en toda la parte de válvula bicúspide y toda su experiencia. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y también tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a la doctora Mayra Guerrero, que es cardióloga intervencionista, que es profesora de medicina del Departamento de Medicina Cardiovascular de la Mayo Clinic. Bienvenidas a todos, es un gusto tener a nuestros amigos con nosotros y a través de la virtualidad poder compartir este simposio de intervenciones en valvulopatías. Juan, gracias por compartir con nosotros este espacio y te pediríamos si podés exponernos el TAVR en pacientes de riesgo intermedio y de bajo riesgo. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso y especialmente a los doctores Kotovic y Pizarro por la invitación. Es para mí un honor estar en Buenos Aires, aunque sea virtualmente. En cuanto a la declaración de conflictos, el más importante a declarar es que soy cirujano. Sin embargo, hago ambos, cirugía y TAVR. Teniendo esto en consideración, hoy me voy a referir a la perspectiva de un cirujano sobre TAVR en los pacientes de riesgo bajo e intermedio. A lo largo de los últimos 5 años se han publicado 4 estudios randomizados evaluando el uso de TAVR y cirugía en los pacientes de riesgo bajo o intermedio. Es importante destacar que esos estudios no solamente evaluaron los resultados de TAVR, pero también evaluaron sistemáticamente los resultados de cirugía por la estenosis aórtica. Los resultados de los mismos han sido espectaculares, con una mortalidad operatoria muy baja en cirugía y resultados similares o mejores para las TAVRs. Estos resultados espectaculares, sumados a los resultados también muy positivos de los estudios de alto riesgo, resultaron en un aumento exponencial en el número de TAVRs que han sobrepasado el número de cirugías de reemplazo valvular aórtico, ya sea aisladas o en combinación con otros procedimientos. Esto ha sido muy bueno porque ha expandido el tratamiento de pacientes con estenosis aórticas que previamente no se hubieran tratado. Como consecuencia, la locomotora de TAVR parece imparable. El concepto, la percepción, los titulares en los diarios, como decimos en Uruguay, es que TAVR es por lo menos igual o mejor que cirugía para pacientes con la estenosis aórtica. Sin embargo, debemos de ir más allá de los titulares y analizar la información de los estudios randomizados cuidadosamente para encontrar la indicación precisa para TAVR en pacientes jóvenes de riesgo bajo e intermedio. Por lo tanto, los invito a repasar los resultados de estos estudios desde la perspectiva de un cirujano. Trataré de evitar seleccionar la información de los estudios que soportan lo que creo o que desacreditan lo que no me gusta. Lo primero a recalcar es que las diferencias entre ambos procedimientos son muy pequeñas y que se necesitan composite endpoints para demostrar una diferencia significativa entre ambos procedimientos. Segundo, los pacientes que fueron incluidos en estos estudios no son los pacientes de riesgo bajo e intermedio que uno ve en la práctica quirúrgica diaria. Los pacientes en los estudios randomizados, a pesar de tener un riesgo similar, son mayores,
es decir, son más añosos que los pacientes que reciben cirugía por estenosis aórtica, y hay también un menor porcentaje de mujeres. Cuando analizamos los resultados, es importante reconocer que los resultados cambian a medida que el tiempo transcurre. Son, en cierto sentido, como las papas fritas de McDonald's. Son sabrosas inicialmente, pero con el tiempo pueden hacer mal para la salud. Riesgo intermedio. En el Partners 2, riesgo intermedio, tenemos resultados disponibles hasta 5 años. El resultado clínico primario era una combinación de mortalidad y stroke. Los resultados entre TAVR y cirugía son estadísticamente similares hasta 5 años. Sin embargo, vemos que las curvas se cruzan con un aumento numérico del número de muertes y strokes en TAVRs comparados con cirugía. En el análisis Landmark, en el que se analizan los pacientes que estaban vivos al segundo año y se siguen hasta los 5 años, vemos que la tasa de mortalidad o de stroke es mayor en TAVR que en cirugía. Vemos también que hay un aumento de la mortalidad aislada, un aumento de la tasa de rehospitalizaciones y un aumento de la tasa de reintervenciones en TAVRs comparados con cirugía. El estudio Surtavi estudió el uso de CoreValve contra cirugía en pacientes de riesgo intermedio. Los resultados a 2 años en términos de mortalidad y stroke son similares. Tienden a ser peor para cirugía durante el primer año y después se igualan. Hay que ver cómo estos resultados evolucionan durante los próximos 3 años. Los resultados de estos dos estudios pueden explicarse hasta cierto punto por el uso de versiones más tempranas de las válvulas que las que están actualmente en uso. Ahora vamos a repasar los resultados de los estudios que evaluaron el uso de TAVR o cirugía para pacientes de bajo riesgo. El estudio Partners 3 randomizó pacientes de bajo riesgo con estenosis aórtica a cirugía o a TAVR. TAVR fue superior a cirugía en términos de la incidencia de muerte, stroke o rehospitalizaciones a 12 y 24 meses. Uno nota que la diferencia entre los dos tratamientos parecen hacerse más pequeñas con el tiempo. Cuando analizamos cada uno de estos componentes en forma separada, vemos que la diferencia en rehospitalizaciones se mantiene a lo largo de los 24 meses, pero la diferencia en mortalidad y stroke desaparecen a los 2 años. Esto es explicado por un aumento de las muertes y strokes en TAVR durante el segundo año. En el estudio de bajo riesgo usando la válvula CoreValve Evolut, la incidencia del endpoint primario a 24 meses, muerte o stroke, fueron similares, pero numéricamente superiores para cirugía comparado con TAVR. Este estudio no demostró superioridad de TAVR sobre cirugía, solo no inferioridad. Cuando analizamos cada uno de los componentes en forma separada, muerte o stroke, la incidencia es la misma con TAVR o con cirugía. Y cuando analizamos la incidencia del endpoint combinado de muerte y stroke a lo largo del segundo año, vemos que la incidencia es exactamente la misma entre cirugía y TAVR. Esto puede ser, como dijo el Dr. Dayan, que estos estudios pueden ser como una barra de chocolate, las cuales producen satisfacción inicial, pero a lo largo del tiempo pueden causar efectos adversos. Es evidente que los resultados de estos estudios evolucionan con el tiempo y que la ventaja de TAVR desaparece o se minimiza a medida que el tiempo pasa. Es por lo tanto muy importante esperar los resultados a 10 años para entender completamente la diferencia entre ambos tratamientos. Mientras tanto, podemos especular el porqué de estas diferencias. Cuando comparamos un tratamiento invasivo con uno menos invasivo, el impacto fisiológico de uno es mayor que el del otro. Es así predecible una mayor mortalidad operatoria en cirugía que en TAVR. Si la efectividad de ambos tratamientos es la misma,
Una vez que los pacientes se recuperan de la cirugía, la mortalidad tardía debería ser similar. ¿Cuál es el motivo por esta diferencia entonces? Esta es una incógnita que todavía no tiene respuesta. Quisiera explorar con ustedes 4 posibilidades. 1 es la diferencia en la función valvular, 2 es la durabilidad, 3 es la diferencia en la tasa de complicaciones y 4 es el tratamiento de las enfermedades asociadas. En cuanto a la función valvular después de TAVR o cirugía, la función valvular favorece a TAVR. TAVR alcanza menores gradientes, áreas valvulares más grandes y hay una menor incidencia de mismatch entre el paciente y la válvula. La durabilidad a largo plazo de las TAVR valves comparadas con las válvulas biológicas es desconocida. Parece haber una buena durabilidad de las TAVRs hasta 5 años en los estudios Partners y CoreValve, y también sabemos que las versiones más modernas de las TAVRs parecen tener mejor durabilidad. Sin embargo, hay que tener varios puntos en consideración. Número 1, más tiempo es necesario. 5 años es muy poco tiempo. Todas las válvulas biológicas funcionan bien hasta los 5 y 10 años y el deterioro estructural no se ve hasta después de los 10 años. Por lo tanto, no esperamos ver una tasa de deterioro estructural importante en TAVRs a los 5 años. Hay señales preocupantes, como, por ejemplo, el aumento de la necesidad de reintervenciones en TAVR contra cirugía en los estudios de riesgo intermedio y el aumento de la presencia de leaflet trombosis en los TAVRs comparados con cirugía en el estudio de bajo riesgo. La presencia de leaflet trombosis, aunque no ha tenido consecuencias funcionales, es posible que en el largo plazo lleve a deterioro estructural de la válvula y menor durabilidad. En definitiva, más tiempo es necesario. Pero esto es muy importante de resolver antes de recomendar estas válvulas en pacientes que tienen una expectativa de vida mayor de 10 años. ¿Y cuáles son esos pacientes que tienen una expectativa de vida mayor de 10 años? La expectativa de vida de una persona de 50 años es de alrededor de 30 años, la de una persona en los 60 es de entre 20 y 25 años y en una persona en los 70 es de alrededor de 15 años. Por lo tanto, pacientes de 50, 60 y 70 años van a necesitar por lo menos 1 o 2 recambios valvulares si tienen una expectativa de vida normal. Los efectos secundarios o las complicaciones específicas asociadas con TAVR pueden explicarse estos cambios en la sobrevida. Uno es la necesidad de marcapasos y el otro es la presencia de regurgitación paravalvular. Ambos son más frecuentes en TAVR que con cirugía y afectan en forma adversa la sobrevida a largo plazo, pero cambios en el diseño de las válvulas y las técnicas de implantación han ayudado a disminuir su incidencia. El impacto de estas complicaciones es, por lo tanto, más significativo en pacientes jóvenes de bajo riesgo y de riesgo intermedio. Una gran ventaja de cirugía comparada con TAVR es la posibilidad del tratamiento de las enfermedades cardíacas asociadas al tiempo del recambio valvular aórtico. La enfermedad coronaria, la insuficiencia tricuspidia, la insuficiencia mitral y la fibrilación auricular son todas condiciones que tienen un efecto negativo en la sobrevida si no se tratan al tiempo de la cirugía de recambio valvular aórtico. El 14% de los pacientes que estuvieron enrolados en el Partner 2 Trial tuvieron cirugías asociadas. Esto puede explicar la mejoría a largo plazo de la sobrevida. Finalmente, otra consideración importante es el tratamiento de los pacientes con necesidad de intervención luego de TAVR y o de cirugía. Los riesgos y posibilidades técnicas de TAVR en TAVR comparadas con reoperación y comparados con válvula en válvula deben ser examinados. El rol de las válvulas mecánicas en pacientes jóvenes debe ser enfatizado y estudiado en forma sistemática. La estrategia de reintervención SAVR seguida de válvula en válvula comparado con TAVR seguido de SAVR o de TAVR en TAVR también debe ser estudiado sistemáticamente
con el objetivo de mejorar la sobrevida y la calidad de vida, de minimizar el número de cirugías y de hacer las cirugías cuando el paciente es más joven y, por lo tanto, el riesgo quirúrgico es menor. Para concluir, TAVR ha revolucionado el tratamiento de la estenosis aórtica y es el tratamiento preferido para la mayoría de los pacientes con estenosis aórtica. Sin embargo, el rol de TAVR en pacientes de bajo riesgo y de riesgo intermedio que tienen una expectativa de vida larga y una excelente alternativa quirúrgica no está claramente definido. TAVR es ciertamente una alternativa para estos pacientes y los estudios randomizados han demostrado excelentes resultados a corto y mediano plazo. Pero estos resultados de los estudios randomizados no reflejan la población de bajo riesgo normalmente tratadas con cirugía. Parece en estos estudios haber una tendencia a la mejoría de los resultados con la cirugía con el tiempo. Esperamos con expectativa los resultados a 10 años, los resultados de la durabilidad y los resultados de las reintervenciones. Mientras tanto, cirugía debe favorecerse, particularmente para los pacientes con expectativa de vida larga y en aquellos que opten por una válvula mecánica. Muchísimas gracias por el privilegio de presentar en Buenos Aires. Muchas gracias, Juan, por tu exposición tan didáctica de la visión sobre el riesgo bajo y el riesgo intermedio con la intervención del TAVR. Nos reservamos los últimos minutos para hacerte algunas preguntas nosotros y el público que está presente. Mientras el doctor Michelena va compartiendo la pantalla para hacer su exposición, aprovecho para presentar al panel que me está acompañando. Con nosotros esta tarde está la doctora Carla Gatiello, de Cardiología Intervencionista del Hospital. Bienvenida, Carla. Nos acompaña también el doctor Rodrigo Bagnati, que es de Cardiología Clínica. Y también en el otro panel se encuentra el doctor Mariano Falconi y el doctor Pablo Berti, de Cardiología Clínica, especializados en valvulopatías. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esta ocasión, aunque sea en la virtualidad. Espero que en el futuro te tengamos presente aquí y escuchamos tu charla de si a la válvula bicúspide hay que operarla o le hacemos un TAVI. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un placer estar con todos ustedes. El título de mi charla se llama válvula aórtica bicúspide, TAVR o cirugía. A ver si puedo pasar esto aquí. Se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Se ve perfecto, okay. Se ve perfecto, Héctor. Te estamos escuchando. Yo tengo algunos disclosures que no tienen nada que ver con lo que voy a hablar acá. Mi interés real es académico y tratar de buscar la verdad dentro de lo que mejor se pueda. Les dejo saber que el año pasado se publicó un volumen completo de Progress in Cardiovascular Diseases sobre la válvula bicúspide, que tuvimos la oportunidad de editar para que lo sepan. Y muy recientemente estos 4 journals han publicado un consenso nuevo internacional sobre la nomenclatura y clasificación de la válvula bicúspide congénita. Pero a mí me encanta el título que a mí me dieron, pensar en válvula aórtica bicúspide y decir, bueno, TAVR o SAVR, ¿no? Y me encanta que esté la doctora Guerrero, que es estructural intervencional, que está buscando el cambio y lograr llegar a las últimas fronteras, y que esté Juan Crestanelo, que es cirujano, que de alguna manera hacen procedimientos que quizás están un poco más establecidos y que están siguiendo una evolución también, por supuesto, hacia el cambio y hacia el futuro. Y por supuesto, en la mitad estoy yo, que soy un cardiólogo que le gustan las enfermedades valvulares y puedo decir lo que quiera porque no tengo que defender a ninguno de los dos. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta charla es cambiar el título de bicúspide, TAVR versus SAVR, porque a mí me parece que las cosas, aunque deben ser hechas simples, no se pueden hacer más simples de lo que son.
y me recuerda mucho a este artículo que se publicó en el 2021, que habla sobre qué escoger, TAVR o SAVR, en pacientes de bajo riesgo que son jóvenes. Y me parece muy interesante porque en este artículo ellos empiezan diciendo que el TAVR está aprobado para todos los niveles de riesgo sin importar la edad, pero sin embargo inmediatamente aceptan, y por cierto, este es el abstract, que TAVR nunca ha sido sistemáticamente estudiado en pacientes menores de 65 años y en pacientes con bajo riesgo, y que muchas preguntas permanecen sin responder, incluyendo la seguridad y la efectividad del TAVR en pacientes con válvula bicúspide, el futuro del acceso coronario, la durabilidad a largo plazo de estas válvulas. Sin embargo, ellos sí hacen un análisis teórico de las estrategias de tratamiento para la vida entera de un paciente joven basado solamente en SAVR de bioprostesis y en TAVR. Entonces, SAVR, TAVR, 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 SAVR, TAVR, 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 y ponen las cosas buenas y las cosas malas del otro. Y a mí me llama muchísimo la atención que en el 2021 no se hable en un artículo quizás tan importante como este sobre las válvulas mecánicas. Y por eso yo pienso que lo primero que debemos saber es que la valvulopatía bicúspide es diferente de la tricúspide en edad, sobre todo en anatomía valvular, evidentemente, tratamiento y en outcomes también. Y si nos damos cuenta de las complicaciones de la válvula bicúspide en orden de frecuencia, la más importante efectivamente es la valvulopatía, que conlleva pues a el uso de el SAVR, que es la cirugía de reemplazo aórtico. Y la causa más común es la estenosis aórtica. Pero antes, inclusive, que en el orden de complicaciones venga la regurgitación aórtica, está la dilatación de la aorta, de tal manera que el paciente con bicúspide es un paciente un poquito más complejo que el paciente que solamente tiene problema de valvulopatía de una válvula tricúspide. Y es importante que nos demos cuenta de la distribución de edad de la valvulopatía en pacientes bicúspides. Los pacientes más jóvenes son los que presentan con insuficiencia aórtica. Inclusive, dense cuenta que la mayoría son entre 30 y 50 años y inclusive menores de 30 años. Y que existe una gran cantidad de pacientes entre 50 y 70 años que presentan estenosis aórtica. De tal manera que son pacientes jóvenes los pacientes que tienen válvula bicúspide. En este estudio que nosotros hicimos sobre las diferencias contemporáneas de regurgitación entre tricúspides y bicúspides, quiero que se den cuenta que pacientes que son diagnosticados con insuficiencia aórtica severa, esta es la diferencia de edad entre los bicúspides, una media de 46 versus 67 en los tricúspides. De tal manera que los bicúspides son muy jóvenes y existe una diferencia de mortalidad, por supuesto, que es no significativa una vez que se corrige por edad. ¿Okay? De tal manera que la edad es importantísima en el outcome de la insuficiencia aórtica. Fíjense ustedes la edad en la que un paciente se presenta con estenosis aórtica moderada. Bicúspide 54, tricúspide 72. Para allá cuando llegan a severa, el tricúspide tiene más en los 70 largos y el bicúspide sigue siendo joven al principio de los 60 años en general. Y evidentemente hay una reducción de la sobrevida en los pacientes con válvula tricúspide aórtica que en pacientes con válvula bicúspide. Y esa mejor sobrevida de los pacientes con bicúspide no es solamente por edad como en la insuficiencia aórtica, sino que aunque nosotros hagamos matching por edad, el paciente bicúspide sigue teniendo mejor sobrevida que el paciente tricúspide. ¿Por qué? Nosotros hicimos este análisis y nos dimos cuenta que a lo largo de la evolución de la estenosis aórtica desde moderada a severa, existe una serie de acumulación de efectos relacionados con la enfermedad valvular y relacionados con las comorbilidades del paciente, como por ejemplo
fibrilación auricular, regurgitación mitral, regurgitación tricuspidia, hipertensión pulmonar, disminución de la fracción de eyección, etc. Todos esos problemas son mucho más comunes en los pacientes con enfermedad tricúspide. De tal manera que el paciente con enfermedad tricúspide, usted tiene que ocuparse no solo de la valvulopatía, sino de todas las comorbilidades que tienen que causan daño cardiovascular. Mientras que el paciente bicúspide, su problema mayor es que tiene una válvula estenótica y tiene mucha menor complicación, como llamamos downstream. No solamente eso, evidentemente que el paciente bicúspide puede llegar con aortopatía, siendo la más común la ascendente en un 70% y la menos común lo que se llama el fenotipo de raíz, que está asociado a mayores complicaciones. Y no solamente tenemos fenotipos de aortopatía, sino que existe toda una serie de disertación sobre los factores de riesgo que enfrentan los pacientes bicúspides con enfermedad aórtica. De tal manera que si yo les pongo a ustedes un paciente con enfermedad bicúspide estenótica severa a su izquierda y regurgitación severa a su derecha, y les digo que este es un paciente que va a necesitar reemplazo y que es un paciente muy joven y un paciente low risk, entonces nos damos cuenta pues que existe la posibilidad de hacer cirugía donde podemos utilizar una válvula mecánica o una válvula bioprostésica. Existe la posibilidad de hacer TAVR, y para regurgitación existe la posibilidad de hacer también SAVR y por supuesto el reparo de la válvula aórtica y también el procedimiento de Ross. Pero les quiero decir unas par de cositas sobre las mecánicas sobre las bioprostésicas. La mayor diferencia que se piensa por lo general entre una mecánica y una bioprostésica es que la mecánica necesita cumadina y la bioprostésica va a degenerar. Porque les puedo decir, no les puedo mostrar toda la información porque sería muy largo, pero les puedo decir que las dos válvulas tienen el mismo riesgo de tromboembolismo y las dos válvulas tienen el mismo riesgo de endocarditis infecciosa. De tal manera que no hay beneficio sobre ninguna de las dos en esos dos aspectos. La pregunta es, ¿existe un beneficio de sobrevida con la válvula mecánica? ¿Okay? Y la segunda pregunta que es muy importante es, ¿están las válvulas de TAVR, las que son self-expandable como la Evolut o las que son expandable por balloon como la Sapien, están listas para ser utilizadas para válvula bicúspide y son mejores que una válvula mecánica? Nos tenemos que preguntar eso también. De tal manera que yo le cambiaría el título a mi charla y le pondría la valvulopatía bicúspide, válvulas mecánicas versus válvulas bioprostésicas. Esa es la verdadera pregunta por el grupo que estamos tratando. Y dentro de las bioprostésicas, TAVR versus SAVR. Y por supuesto, ¿qué vamos a hacer con la aorta? Hay que tener mucho cuidado, como dice Mark Twain, porque no es lo que usted no sabe lo que lo va a meter en problemas. Lo que lo va a meter en problemas a usted es lo que usted está seguro que usted sabe, pero está incorrecto. De tal manera que es importante que veamos cuál es el pensamiento actual que nos lleva a este título inicial de esta charla. Estamos en la era de TAVR. Los médicos quieren utilizar las bioprostesis. Los pacientes no quieren usar cumadina, pero hay ciertos parte que los pacientes no entienden de lo que significa utilizar warfarina. La industria sugiere que las válvulas de tercera generación bioprostésicas son mejores que nunca. La comunidad cardiovascular ha aceptado el valve-in-valve y TAVR como una solución a largo plazo sin ningún problema. Y evidentemente el Partner 3, como dijo Juan Castanelo, demostró mejores outcomes inicialmente con TAVR. Y efectivamente, si vemos con el tiempo, ha bajado el uso de válvulas mecánicas. Sin embargo, yo quiero hablar un poquito de la promesa de las válvulas bioprostésicas. Y les muestro el caso de un paciente de 56 años a los 2 años de una bioprostésica en la posición aórtica trombosada,
de un paciente de 67 años a 2.5 años después de una válvula bioprostésica en la posición mitral trombosada. Y nosotros en la clínica hemos estudiado, grupo de compañeros, han estudiado la incidencia de trombosis de válvulas prostésicas en Mayo Clinic a través de patología. Y no solamente nos hemos dado cuenta pues, que las válvulas bioprostésicas degeneran con el tiempo, sino que también son propensas a la trombosis. Y la trombosis no solamente ocurre tempranamente, la trombosis puede ocurrir tardíamente en estas válvulas prostésicas. Lo que es más importante, existe una incidencia más o menos que nosotros calculamos de un 0.6% de trombosis de válvulas bioprostésicas. Compare usted eso al 0.53%, exactamente igual, de riesgo de trombosis de las válvulas mecánicas, de las nuevas guías del ACC y el AHA. Ningún estudio ha demostrado superioridad de bioprostésicas sobre mecánicas en la posición aórtica. Ninguno. No existe uno solo. ¿Ok? Existen estudios que han demostrado igualdad para outcomes importantes y estudios que han demostrado superioridad para las mecánicas. Y entonces ahí es donde es importante hacer un pequeño repaso de la historia y ver, esta es la última publicación de Hammermeister del estudio del VA, que era evidentemente con válvulas viejas, pero que demostró, más que todo en pacientes entre 50 y 70 años, que había un beneficio de sobrevida para los pacientes que tenían válvulas mecánicas, con un exceso de sangramiento para los pacientes con mecánicas, por supuesto, y degeneración mucho más rápida en pacientes de menos de 65 años que se usan válvulas bioprostésicas. Y en la última publicación del estudio de Edinburgh, del estudio europeo, que también fue con válvulas viejas, que es randomizado, y que también demostró que la posibilidad de muerte o reoperación es mejor en válvula mecánica. Existen otros más recientes, no randomizados, pero muy bien analizados con propensity matching, de 142 hospitales en California, mostrando claramente que en pacientes entre 45 y 54 años de edad existe un exceso de muerte con las biológicas. Y aquí están muchos pacientes que tienen, quizás la mayoría de los pacientes con bicúspides que tienen insuficiencia aórtica y muchos pacientes bicúspides que tienen estenosis aórtica más o menos temprana. Ahí lo tienen. Para pacientes entre 55 y 64 años no hubo diferencia, aunque las curvas empiezan a separarse un poquito después de 10 años, y el riesgo con las bioprostésicas empieza a acumularse cuando se pasa de los 65 años, más o menos, ¿no? El estudio de Suecia, del 97 al 2013, también propensity match, no randomizado, demostrando de nuevo en pacientes entre 50 y 70 años una sobrevida mayor para pacientes con válvulas mecánicas en la posición aórtica. La promesa del TAVR en el bajo riesgo, es decir, en pacientes con bicúspide que son bajo riesgo. Recordemos el estudio importante del grupo de Marty Leon y de Raj Makkar, donde se empezaron a dar cuenta que existe trombosis temprana en pacientes con TAVR. Recordemos algo muy importante, que es este estudio que mencionó Juan algo al respecto, que es el outcome a los 2 años después de Partner 3, donde los investigadores son extremadamente íntegros con sus resultados y reportan efectivamente que hacia los 2 años la mejoría de stroke y de muerte que se observó en TAVR se iguala a la cirugía, y que existe, comparado con la cirugía, mucha más trombosis en TAVR que en cirugía, y aumento de los gradientes en TAVR que en cirugía. Evidentemente, si vamos a pensar en TAVR para válvulas bicúspides con estenosis aórtica, tenemos que pensar en un principio básico, que es que no podemos jugar con la aorta, ¿no? Y quiero
brevemente mencionar antes de terminar, este estudio también por el mismo grupo, que es basado en registros de TAVR, dándose cuenta que los complicaciones del procedimiento son más altas en válvulas bicúspides, que existe un stroke, un riesgo de stroke más alto a los 30 días en bicúspide, de tal manera que ellos concluyeron que se necesitaba un estudio randomizado. Les pongo también muy importante, del 2020, del mismo grupo de Marty Leon, pero con otros europeos también, donde estudian los outcomes de válvula bicúspide con válvulas expansibles, solamente con SAPIEN, y se dan cuenta que las válvulas que son altamente calcificadas bicúspides o que tienen un RAFE altamente calcificado son válvulas que tienden a hacer mayores complicaciones, incluyendo causa de muerte en TAVR. De tal manera que esto hay que tomarlo en cuenta. Este es el último que voy a mostrar. Para las expandibles con balloon existe un porcentaje un poco más alto de ruptura anular en bicúspide, y existe un porcentaje para las self-expandable, un porcentaje un poco más grande de insuficiencia perivalvular. Y no es que a mí no me guste el TAVR, a mí me encanta el TAVR, pero es que, como me dijo el doctor J.O. aquí en Mayo hace unos 10, 12 años, me dijo: Héctor, tú tienes que resolver el problema de cómo cuantificar los perivalvular leaks de los TAVRs. Y yo me quedé pensando y le dije: no, Jay, eso es muy difícil de hacer. Todo el mundo anda inventando cualquier cantidad de cosas mágicas para tratar de cuantificar los perileaks, y lo que tiene que suceder es que esta tecnología tiene que mejorar y no deben haber los perileaks. Y eso fue lo que pasó. Ahora vemos que la tecnología ha aumentado de una manera significativa y los perileaks son mucho más bajos. De tal manera que yo creo que la charla debería llamarse válvulas mecánicas versus bioprostésicas, TAVR y SAVR, y no olvidarse de la aorta en pacientes bicúspides. Y por supuesto, existe la gran pregunta o la gran proposición, si es que necesitamos hacer un randomized trial de pacientes de bajo riesgo con válvula bicúspide aórtica con estenosis, con TAVR, excluyendo las anatomías que son peligrosas para TAVR, versus, en mi mente, válvulas mecánicas sin aortopatía significativa. ¿Existe equivalencia todavía? Nosotros pensamos que TAVR para válvula bicúspide es equivalente a una válvula mecánica de última generación en la posición aórtica, y esa pregunta se la hago a todos los que están acá, ¿ok? Evidentemente sería un trial muy difícil de hacer, y evidentemente yo tengo mi opinión personal sobre si existe equivalencia entre TAVR y mecánicas en la posición aórtica. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Michelena, por su exposición tan clara. Acá estamos los cirujanos que lo apoyamos bastante en lo que dijo, pero inevitablemente. Bueno, tenemos el gusto de escucharla a la doctora Guerrero, que nos va a hablar de las innovaciones en las intervenciones mitrales. Doctora Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros, por proporcionar esta charla. Y una vez que exponga la doctora Guerrero, vamos a tener la oportunidad de formular las preguntas, tanto los panelistas como el público, a nuestros expositores. Así que bienvenida, doctora Guerrero, y la escuchamos atentamente. Hola, muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer estar con ustedes. Me han pedido que les dé una charla sobre innovaciones de procedimientos mitrales elaboradas por una WISH operator, que lo abreviamos como Women in Structural Heart. Estas son mis disclosures. Realmente lo más importante es que quiero decirles que todos los logros han sido resultado de trabajo en equipo, no solo mío. Así es que les agradezco profundamente a todas las personas que han colaborado conmigo. Los objetivos de hoy van a ser describir innovaciones en procedimientos mitrales, revisar datos científicos que han sido el resultado de estas innovaciones y reportar
estudios clínicos que se están llevando a cabo. Todo surge con la necesidad de un paciente. Como dicen, necessity is the mother of invention. Tuvimos una pacientita que estaba muy enferma y no tenía opciones quirúrgicas porque se consideraba de alto riesgo, porque tenía calcificación del anillo mitral muy severo y aparte de eso muchas otras comorbilidades, como suele ser la situación en ese tipo de pacientes. Entonces todo sucede a partir de una necesidad. Un paciente que necesita alguna terapia, la cual no existe, entonces hay que empezar a buscar opciones. Y se me ocurrió que con esta cantidad de calcio tal vez pudiéramos utilizar una TAVR, un dispositivo de TAVR y colocarlo dentro del calcio. Entonces hicimos el primer procedimiento en humanos percutáneo, lo publicamos, nos fue muy bien, gracias a Dios, en el primer procedimiento. El segundo nos fue tan bien. Hubo una complicación porque la válvula se embolizó. Este procedimiento fue un TAVR y un mitral valve MAC simultáneo, hecho por acceso transapical, se embolizó y se tuvo que ir a cirugía para remover la válvula. Este fue el segundo caso. Después, cuando tuvimos otro caso de embolismo, que son los únicos dos que me ha tocado participar, ya desarrollamos como una solución percutánea. El primero se fue a cirugía, la segunda dijimos, bueno, vamos a tratar de salvarlo percutáneamente. Aquí quiero darle el agradecimiento al doctor O'Neill, que era mi mentor en aquel entonces, quien se animó a hacer esto percutáneamente, total que lo hicimos juntos y solo salió bien, lo pudimos rescatar y colocamos el dispositivo en el septo interauricular. El tercer caso que hicimos también fue complicado. Este paciente tuvo una obstrucción del tracto de salida porque el velo de la válvula anterior fue desplazado anteriormente por el dispositivo del TAVR y pues obstruyó el tracto de salida y esta paciente no sobrevivió a este procedimiento. Entonces les comparto esto porque al principio fue difícil con estas complicaciones, pero tuvimos que desarrollar soluciones y formas de prevenir. Entonces, ya de aquí sale el concepto del NEO-LVOT, que ustedes lo han visto mucho en tomografía, en la cual se hace el análisis por tomografía antes de hacer el procedimiento para detectar si el NEO-LVOT, si el espacio va a ser reducido. Entonces, no hacer el procedimiento o solo hacerlo si se incluye una estrategia para disminuir ese riesgo. Entonces, cuando tuvimos esas complicaciones en los primeros 3 casos, lo primero que me di cuenta es que va a ser muy difícil y que no podemos trabajar solos, que tenemos que trabajar en equipo. Entonces, establecí el primer registro mundial, que fue el TMVR IMAG Global Registry. Coleccionamos los primeros 115 y 116 casos y al principio hubo problemas en todo el mundo. Tuvimos más de 52 centros en 11 países y la mortalidad un año fue muy grande, el 50%, pero lo que notamos es que la mortalidad sucedió en los primeros 30 días y si el paciente sobrevivió 30 días, generalmente les fue bien a un año. Entonces, la clave era lograr que el procedimiento saliera sin complicaciones y si eso suele suceder, entonces ya el paciente sobrevive. Entonces nos enfocamos a describir las complicaciones, analizarlas y a prevenirlas. Notamos que la más importante es la obstrucción del tracto de salida, la cual fue el predictor más importante independiente de mortalidad a 30 días y a un año. Estos pacientes en este registro no les fue bien. Hubo 13 casos y de los cuales 5 fueron tratados médicamente, todos murieron. Uno con kissing balloon aortic and mitral valvuloplasty, no le fue bien también, falleció. Un paciente quirúrgico falleció y 6 fueron tratados con ablación por alcohol. Y de ellos 4 fueron dados de alta y 2 fueron vivos, estuvieron vivos a 2 años. Entonces, finalmente descubrimos que había alguna opción para tratar a estos pacientes agudamente. Pero después de ver esos resultados y esa complejidad, me di cuenta que un registro no iba a ser suficiente porque había muchos datos que faltaban y no podíamos tener todas las respuestas que necesitábamos. Entonces propuse a la FDA que hiciéramos un estudio prospectivo. Hablamos con varios centros de aquí de Estados Unidos para iniciar este estudio que fue el Mitral One, el cual tiene 3 brazos, el Valvin Val, Valvin Ring y Valvin Mac. Y no tengo tiempo de decirlos todos los detalles, pero solamente les estoy compartiendo cómo
sucedieron las cosas. Entonces iniciamos este estudio y en este estudio lo que hicimos fue que la mitad de estos pacientes fueron tratados con acceso transeptal. El primero de estos pacientes tuvo complicación con obstrucción del tracto de salida y esta fue tratada con lo que le llamamos el Rescue Alcohol Ablation o Bailout Alcohol Ablation. Y esto fue el primer paciente y estableció el concepto. También se lo agradezco al doctor O'Neill porque es el paciente que él estaba tratando, lo hicimos juntos, pero lo importante es que se desarrolló el concepto y otros centros pudieron tratar exitosamente a otros pacientes para salvarles la vida con este concepto. Después del segundo paciente, también se complica con obstrucción del tracto de salida. También lo tratamos agudamente con ablación por alcohol y salió bien ese día, pero al día siguiente la obstrucción no regresó. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que a veces hay un rebote, la obstrucción vuelve por edema del septo. Entonces, nos pusimos a pensar, bueno, si el paciente necesita ablación por alcohol, es mejor hacerlo antes del Valvin Mac para disminuir el riesgo, porque nunca sabemos quién va a tener el efecto de rebote. Entonces, esto generó un cambio en nuestro algoritmo y cuando detectamos pacientes que tuvieran alto riesgo, que fueron de los siguientes 14 pacientes, la mitad fueron detectados de tener alto riesgo por tomografía y ellos fueron tratados con ablación por alcohol y la gran diferencia es que todos estos pacientes fueron dados de alta y estuvieron vivos a 30 días. Entonces, este concepto nos cambió así totalmente la jugada a todos y ha sido implementado también por otros operadores con otras válvulas que ha facilitado, por ejemplo, un Tendyne en Mac u otros dispositivos mitrales. Entonces, un concepto que ha favorecido a muchos. Y esto es lo que pasa cuando el septo está engrosado, se disminuye el espacio en el tracto de salida. Después del alcohol, el septo es más delgado, hay más espacio y ya ponemos la válvula sin ninguna obstrucción. Hicimos un estudio también en colaboración con otros centros para determinar la cantidad de alcohol y los resultados que tenemos. Esta es el área del NEO-LVOT en tomografía antes de alcohol y cómo aumenta después de alcohol. Entonces, solo lo pongo aquí para enfatizar la importancia de colaborar con otros centros y publicar los resultados. Este estudio incluyó 30 pacientes, hubo 2 muertes en estos pacientes. Y 5 de ellos requirieron marcapasos, pero en resumen, este procedimiento facilitó el procedimiento transeptal sin complicación en muchos de estos pacientes y estuvieron vivos la mayoría después del procedimiento. También trabajamos en estandarizar la resección del velo mitral de la válvula cuando se hace un implante quirúrgico transauricular de este dispositivo. Publicamos el procedimiento paso a paso y ha ayudado a muchos cirujanos a tener un procedimiento exitoso. Después también lo que desarrollamos fue que en pacientes en los cuales no hubo el suficiente adelgazamiento del septo con alcohol, entonces me pregunté yo, bueno, si el alcohol no es suficiente, podemos hacer radiofrecuencia y lo hicimos en este paciente, fue nuestro primer paciente y ven ustedes cómo la gran diferencia después de la radiofrecuencia que se hizo cuando el alcohol no fue suficiente, se obtuvo un adelgazamiento suficiente, lo cual permitió el Valvin Mac transeptal sin complicaciones de obstrucción del tracto de salida. Entonces, descubrimos ahí otra forma de prevenir esta complicación tan importante y lo publicamos también recientemente. Y ahora ya lo incluimos en nuestro algoritmo. Desarrollamos también unos tips para prevenir el embolismo de las válvulas, que es el Max Score, que se lo voy a mencionar en un momento, pero lo importante es determinar cómo hacer las mediciones del anillo mitral y cómo seleccionar la válvula, el tamaño de válvula adecuada. Lo hacemos muy similar a TAVR o un poquito más, el oversizing de la válvula. Establecimos que el landing zone, que viene siendo donde vamos a colocar la válvula, debe ser más ventricular que lo que se pensaba anteriormente, que era 50-50, la mitad. Entonces descubrimos que el 80% ventricular, el stent en el lado ventricular del anillo mitral es mejor
y eso ha ayudado a prevenir el embolismo en muchos casos. También descubrimos que es mejor hacer un flare como una sobreexpansión del lado ventricular del stent para ayudar a que no se embolice hacia el lado mitral, y desarrollamos la forma de cómo hacerlo, agregando volumen de contraste en el balón del sistema, y ya tenemos nuestras cantidades específicas para cada tamaño de válvula, y eso nos ha ayudado bastante a disminuir. De hecho, ya no hemos vuelto a ver ningún embolismo de válvulas en varios años ya. Y el MaxScore, que es de lo último que hemos desarrollado, lo que yo quería hacer era desarrollar un sistema para categorizar la severidad de la calcificación del anillo mitral, porque lo que para algunos era leve, para otros era severo, entonces no existía una nomenclatura que se pudiera utilizar. Entonces, en tomografía, después de haber visto cientos de tomografías, me fijé en cuáles son las características del calcio que son importantes para el anclaje de un dispositivo Sapien. Entonces, valoramos estas características con esta tomografía, y lo que hice fue lo siguiente. 4 características que incluyen el grosor del calcio, la distribución del calcio en la circunferencia del anillo, la calcificación de los trígonos y la calcificación de los velos de la válvula mitral, y asignamos puntos de acuerdo a la severidad. Si el grosor del calcio era menos de 5 milímetros, asignamos un punto; de 5 a 10, 2 puntos; más de 10 milímetros, 3 puntos; y la distribución en la circunferencia menos de 180 grados, un punto; de 180 a 270, 2 puntos; y más de 270, 3 puntos. Después, un punto por cada trígono y un punto por cada velo mitral. El puntaje máximo son 10 puntos. De esa forma, categorizamos la severidad de la siguiente manera. Si es el MaxScore de más de 7, lo considero severo. Si es de 4 a 6 puntos, lo considero moderado. Y 3 puntos o menos para mí es leve. Y lo importante es que descubrimos que si el score es de 6 o menos, o sea, si estamos hablando de calcificación leve a moderada, estos pacientes no deben ser tratados con una Sapien de forma transeptal o transapical, que no sea quirúrgica sin suturas. En transeptal obviamente no hay suturas. Y estos pacientes tienen alto riesgo de embolismo, que fue lo que estudiamos en el registro del TMVR en Mac Global Registry. En los puntos en verde son los pacientes que tuvieron el procedimiento sin complicaciones de embolismo o de migración de la válvula, y como notarán, la gran mayoría tenían un score de 7 o más. Y los pacientes que tuvieron un score de 6 o menos tuvieron muy alto porcentaje de embolización o de migración de la válvula. Es por eso que si es el score de 6 o menos, no lo tratamos con Valvin-Mac transeptal. Entonces, nuestro paso número 1 en la evaluación de estos pacientes es la tomografía y medir el MaxScore. Del paso número 2 es seleccionar el dispositivo de acuerdo al score. Si es 6 o menos, necesitamos un dispositivo mitral que tenga un sistema de anclaje, como el Tendyne, que tiene su cuerda aquí, o el Intrepid, que tiene sistemas de anclaje. Estos dos válvulas están estudiando en los estudios y están incluyendo pacientes con MAC, y si el score es más de 7, pues podemos utilizar una Sapien. Y el paso número 3 es escoger una estrategia para disminuir el riesgo de obstrucción del tracto de salida, cualquiera de las que ya les mencioné anteriormente. Entonces, en base a esto que descubrimos, establecí este algoritmo, que es lo que utilizamos hoy en día. Empezamos si el paciente, para mí generalmente me llegan porque no es candidato quirúrgico. Si es quirúrgico, pues la cirugía. Pero si no es quirúrgico, empezamos con el score. Si es menos de 6, lo podemos referir a uno de estos estudios. Si es más de 7 y la anatomía es favorable para un Valvin-Mac transeptal, pues lo hacemos. Si no, pues podemos considerar ablación por alcohol o ablación por radiofrecuencia o la laceración de la válvula anterior con un procedimiento de Lampoon. Y si hacemos todo esto, estos son los resultados que tenemos hoy en día. La mortalidad a 30 días en pacientes tratados transeptales son después del 6.7 en el Mitral One Trial.
y a un año fue del 33%, que no es muy diferente a la mortalidad a un año para MitraClip en pacientes con regurgitación funcional, regurgitación mitral funcional. Y a 2 años fue el 39%, que no es muy diferente a TAVR en Partner One. Entonces, con todos estos avances que establecimos, estos son los resultados que tuvimos en el estudio Mitral 1, pero ahora ya estamos empezando el estudio Mitral 2, en el cual vamos a tener 2 brazos, el Valvin Mac transeptal, 110 pacientes, y un brazo de pacientes que no son candidatos a ninguna intervención para tratar de establecer datos en cuanto al curso natural de esta enfermedad. Y pues en resumen, lo que les quiero compartir es de que la necesidad de un paciente generó una idea, y esa idea generó un procedimiento nuevo que el día de hoy solo me estoy enfocando al Valvin Mac transeptal. Pero hubo complicaciones al principio. Las más importantes fueron obstrucción del tracto de salida y embolismo, pero estas complicaciones nos dio lugar a buscar soluciones y encontramos soluciones de cómo tratarlas, que incluyen la ablación por alcohol de rescate para tratar una obstrucción aguda o el rescate percutáneo de una válvula embolizada hacia la aurícula izquierda, como se los mostré hace un momento. También encontramos soluciones para prevenir la obstrucción del tracto de salida, las cuales incluyen la ablación por alcohol hecha con anticipación, unas semanas antes del Valvin Mac, también la ablación por radiofrecuencia, similarmente 3 o 4 semanas antes del Valvin Mac, o la resección quirúrgica en pacientes que son candidatos. También hemos desarrollado soluciones para prevenir la embolización, que para mí lo más importante ha sido el Guerrero City Max Score, que es el Max Score que ya les mencioné. Si lo utilizamos, las complicaciones disminuyen bastante, y también desarrollamos unos mejorías en lo que es el implante, ¿no? Los detalles del implante para mejorar los resultados. Entonces, este es el resumen, pero lo más importante que les quiero decir es que nunca se rindan. Yo les confieso que al principio, cuando hicimos los primeros 3 a 5 casos y el primero fue muy bien, pero los siguientes 2 no nos fue muy bien, tuve mis dudas si deberíamos de seguir adelante o no, pero el consenso del equipo es que no, porque en TAVR también hubo problemas al principio, pero lo importante es no rendirse, lo importante es trabajar en equipo, entender qué es lo que pasó en el problema, buscar soluciones, encontrarlas para tratar los problemas, y lo más importante es encontrar soluciones para prevenirlos. Y una vez que se llega a la prevención, pues ya los resultados en general pues mejoran bastante. Pues eso es todo lo que les quiero compartir el día de hoy. Les agradezco mucho la atención y la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Guerrero, por su exposición. Nosotros quizás no tengamos esa experiencia tan grande acá, un poco de experiencia de algo que hicimos con Carla y el equipo de cardiología en el quirófano, de implante del Valvin Mac. Estamos iniciando el programa, así que ha sido extremadamente didáctica en su exposición. La verdad que los 3 expositores son un lujo para nosotros de tenerlos acá, y bueno, todavía los queremos exprimir un poquito, así que apelamos a su paciencia y les vamos a hacer un par de preguntas para que no se escapen tan fácilmente de nuestros paneles. Así que Carla, ¿quisieras hacerle una pregunta a Mayra? Sí, creo que Mayra es realmente, cada vez que te escuchamos es realmente impecable, ¿sí? Un poco saber, para los que iniciamos en válvulas en posición mitral por cateterismo, ¿cuál sería el paciente ideal para arrancar? Porque sabemos que tenemos obstrucción del tracto de salida, tenemos que estar ajustados en el sizing por el tema de la embolización, o sea que los dispositivos no están todavía realmente adaptados a la mitral y hay muchos trabajos en curso. O sea, para aquel que arranca en tratamiento endovascular mitral, ¿cuál sería aquel paciente ideal? Gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer estar con ustedes. Yo creo que Valvin Valve sería la forma de empezar, porque este procedimiento ya está estandarizado y
tiene mucho menos riesgo de complicaciones, es mucho más sencillo. Yo empezaría por ahí, después tal vez el valve in ring en casos selectos, los resultados son positivos en casos selectos cuando el anillo es favorable. Después tal vez el valve en MAC o lo nativo en general, o sea, la válvula nativa utilizando un dispositivo diseñado para la válvula mitral. Lo que pasa es que esos están muy reducidos en cuanto al número de dispositivos disponibles y a los sitios que tienen acceso a esos dispositivos. Entonces, por estadística, yo creo que sería más fácil tener acceso a un SAPIEN en Mac mientras esperan a la llegada de los dispositivos mitrales para la válvula nativa. Pero en resumen, me iría de lo más sencillo a lo más complicado. Yo creo que sería la forma de empezar. Muchas gracias. Rodrigo, acá tenemos una población en el hospital octogenaria, ¿no? Predominantemente. Y teníamos un par de preguntas para hacerle a Héctor Michelena, ¿no? Desde ya, gracias por su disertación. Es un honor estar hablando con ustedes. La pregunta que quería hacerles es, me interesa saber qué pasa allá, ¿no? Digamos, si hoy un paciente de 80 años, sin comorbilidades, no frágil, digamos, ¿qué le plantean hoy en la Clínica Mayo? ¿Va a cirugía o va a un TAVR? Sí, yo pienso que aunque un paciente sea sano y y no tenga comorbilidades significativas, la edad es la edad y se está tratando con un corazón de 80 años. Eso es lo que yo pienso personalmente, no siendo cirujano, de tal manera que yo pienso que con lo que se sabe de TAVR y con lo que se tiene de TAVR, mi primera opción para un paciente octogenario, por ejemplo, sería ofrecer TAVR. No me cabe la menor duda. Y no sé si el doctor Cristanello quiere darnos la otra mirada, digamos, si es lo habitual, si es algo que se discute o ya está bastante más definido para el lado del TAVR entonces. Muchas gracias de nuevo por la invitación, pero yo estoy de acuerdo con Héctor. Yo creo que un paciente de 80 años, si tiene una anatomía favorable y un acceso transfemoral adecuado, la primera alternativa para el tratamiento de la estenosis aórtica aislada sería TAVR. Si la anatomía no es favorable porque tiene riesgo de obstrucción coronaria, calcificación del anillo del tracto de salida del ventrículo izquierdo que lo va a poner en riesgo de ruptura de anular, o hay que hacer un acceso alternativo, entonces podemos hablar y cirugía es probablemente mejor que hacer un acceso alternativo, aunque ahora últimamente empezamos a hacer en los últimos 2 años un acceso a través de la carótida y los resultados han sido muy buenos. Muchas gracias, Juan. No sé si esa respuesta, y doy por terminado el simposio acá porque no queríamos esa respuesta, pero nosotros acá quizás todavía en el Heart Team a los pacientes que están en muy buen estado, ¿no, Carla? Que no tienen fragilidad, que lo discutimos, muchos van a cirugía. Juan, yo aprovecho para hacerte la pregunta, 2 preguntas en el mismo tema, en el mismo contexto en realidad. Una es, los estudios randomizados que hemos visto claramente difieren con los registros, tanto el registro alemán, el registro inglés, el registro italiano, en sus resultados, ¿no? Y cuando hacemos la selección de bajo riesgo, riesgo intermedio, no vemos los resultados que tiene los registros con respecto a los estudios randomizados. Hay una gran dicotomía. Entonces, aún así tenemos que seguir afirmando esto que acabamos de discutir. Y la otra cosa que te quería agregar, que el advenimiento de las válvulas Rapid Deployment, que han acelerado sustancialmente la cirugía y solucionaron el tema de los gradientes transvalvulares, algunas de ellas están sobre plataformas de válvulas o tejidos ya probados. Entonces, ¿qué papel jugaría acá y si modificaría esa opinión que vos tenés, visto y considerando que uno accede fácilmente a la mini invasividad o a la mini incisión, si la quieres llamar así, para la implantación de las mismas? Gracias, Fabián. Yo creo que
cualquier procedimiento que facilite la cirugía y que minimice el tiempo operatorio y el trauma asociado con la cirugía, va a resultar en mejores resultados para el paciente. Obviamente, las consecuencias fisiológicas del bypass pulmonar están relacionadas con el tiempo de que el paciente está en bomba y el tiempo de crampeo aórtico. Y eso está asociado directamente con efectos adversos, de manera que cualquier medida que se pueda utilizar para facilitar y disminuir esos tiempos y disminuir el trauma quirúrgico es bienvenida y esperemos que se vea asociada con mejores resultados. En cuanto a los resultados, en cuanto a la diferencia entre los resultados de los estudios randomizados y los registros, hay que saber que dos cosas. Uno, que los centros que participaron en los registros estaban altamente seleccionados. Uno, desde el punto de vista de los cardiólogos y intervencionistas y desde el punto de vista de los cirujanos. Tenían que presentar una serie de resultados buenos, tanto con cirugía como con TAVRs, antes de participar en esos estudios. Y la prescripción del procedimiento era muy estricta, de manera que los pacientes que estaban seleccionados para TAVR o para cirugía encajaban perfectamente dentro de un cajón y son pacientes diferentes de los que están incluidos en los registros, en los cuales el criterio para incluirlo es ninguno. El criterio que cada uno de los doctores que participa en ese registro tiene. De manera que no es sorprendente que los resultados de los estudios randomizados sean mejor que los estudios de los registros. Los registros nos muestran un poco más el día a día de la práctica médica, ¿no? Mariano, querías hacerle una pregunta al doctor Michelena. Héctor, ¿cómo estás? La verdad que es un gusto tenerte virtualmente, aunque sea, pero tenerte con nosotros, lo mismo al resto de los colegas. La pregunta de Héctor y también para el doctor Crestanelo va un poco de la mano de lo que preguntaban recién. Con relativa frecuencia, no digamos mucha, pero estudiando pacientes para evaluación de implante percutáneo, nos encontramos que el paciente que a lo mejor tiene 70, 75 años tiene una bicúspide, que no es muy prevalente a esta edad, pero la vemos. La pregunta es si el paciente estaba equivalente para TAVI o cirugía y nos encontramos durante la tomografía con una bicúspide que no tiene gran ortopatía. ¿Eso inclina la balanza a favor de cirugía o ustedes creen que fuera del escenario que quedó muy claro, Héctor, del paciente joven, fuera de ese escenario, arriba de los 70 años, encontrarnos una bicúspide, ¿nos vuelve a tirar la balanza hacia la cirugía o es indiferente y podemos seguir el camino del TAVI como si fuera una válvula trivalva, en ausencia, reitero, de una aortopatía significativa? Bueno, fíjate, muy interesante esa pregunta. Yo pienso que un paciente de 70 y pico de años con una válvula bicúspide se le debería ofrecer, si se puede, TAVR, pero tiene que ser con la gente que hace el procedimiento. Tiene que saber muy bien que esa válvula tenga la anatomía correcta para la válvula correcta, sea autoexpansiva o con balón, etcétera, etcétera. Yo pienso que se debería ofrecer. Ahora, ¿eso está sucediendo en los Estados Unidos todo el tiempo? No, porque en los Estados Unidos no está FDA aprobado todavía el TAVR para las válvulas bicúspides. Sin embargo, existen muchas instituciones que lo están haciendo. Nosotros no lo hacemos tanto, ¿okay? Hay otras instituciones que lo hacen mucho más. Yo no sé cómo hacen esas instituciones para bypassear el hecho de que el seguro no puede cubrir algo que no está aprobado por el FDA, ¿no? Pero yo pienso que existe suficiente data
para pacientes mayores, ¿ok? Que sabiendo su anatomía bien y identificando, que es un proceso que todavía se está dando, identificar la válvula bicúspide que no es apropiada para TAVR y que va a traer problemas con TAVR. Si ese paciente tiene una anatomía favorable para TAVR, yo pienso que se le debería ofrecer. Muchas gracias, Héctor. Pablo Berti es el subjefe del servicio de cardiología. Pablo. Gracias de vuelta a todos por participar y darnos estas conferencias brillantes. Yo le quería preguntar a la doctora Guerrero con respecto al MAC, que en realidad para nosotros es una gran preocupación, la insuficiencia valvular y la estenosis mitral degenerativa que estamos viendo con mayor frecuencia y que tan complicado resulta para los cirujanos abordarlos y tener resultados favorables. Creemos que, bueno, que la instancia del implante percutáneo es realmente una cosa muy atractiva. Pero particularmente me interesa si ustedes tienen algún parámetro que puedan usar confiable de valoración de la estenosis mitral degenerativa, cuál sería él y digamos, que asuman que puede ser responsable la estenosis mitral de la sintomatología independientemente de las comorbilidades que muchos de estos pacientes tienen, aunadas a la estenosis mitral degenerativa. Así que si existe algún parámetro puntual que ustedes dirían que, bueno, usamos frecuentemente como para poder valorar esta estenosis. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? De hecho, no tenemos la respuesta y es un problema frecuente. Por ejemplo, la disfunción diastólica, que muchas veces acompaña a este problema, pues los pacientes son de edad avanzada. No tenemos una forma exacta de distinguir qué proporción de los síntomas de la falta de aire le viene al paciente por la estenosis mitral o la regurgitación mitral y qué tanto es debido a la disfunción diastólica. No tenemos la forma de decirlo, pero lo que sí es que no tratamos disfunción valvular que no sea realmente severa, ¿no? Tratamos las estenosis mitrales muy severas determinadas debido a una planimetría, un área de planimetría de menos del 1.5 centímetros cuadrados o gradientes muy severos o regurgitación y insuficiencia mitral muy severa. No nos atrevemos a ofrecer este tipo de tratamiento si la disfunción valvular si no estamos convencidos de que la disfunción valvular sea bastante severa. Muchas gracias, doctora Guerrero. Bueno, en honor al tiempo hacemos la última pregunta, que es del público, quizás un poco para Héctor o para Juan, o los dos, que el público pregunta: una paciente de 69 años con insuficiencia renal dialítica y estenosis aórtica severa, ¿la válvula de elección para ustedes, biológica o mecánica? Otavi. Bueno, entraría dentro de lo biológico, ¿no? Juan. Esa es una buena pregunta y es una pregunta que no tiene una respuesta. Si se mira la sobrevida a largo plazo de pacientes en diálisis con reemplazo valvular aórtico, ya sea con válvulas mecánicas o válvulas biológicas, es horrible y es la misma. Uno anecdóticamente tiende a recordar pacientes en los cuales hemos puesto válvulas biológicas y se deterioraron rápidamente por el gran metabolismo calcio y de fósforo que tienen los pacientes en diálisis y que lleva a la deterioración muy rápida de las válvulas biológicas. Pero la verdad es que por lo menos en los estudios a largo plazo que comparan los pacientes en diálisis con reemplazo valvular aórtico, ya sea con válvula biológica o válvula mecánica, no hay diferencia en la sobrevida. Es una enfermedad horrible. Coincidimos que es así y coincidimos con tu opinión, sobre todo en aquellos pacientes que quizás están en diálisis, pero después necesitan múltiples intervenciones, ¿no? Rehacerle fístula, todo eso, donde el manejo de la anticoagulación termina siendo bastante engorroso, ¿no? Bueno, en honor al tiempo tenemos que dejar a nuestros invitados, no los queremos dejar, nos encantaría seguir haciéndole múltiples preguntas, pero no podemos abusar de la amistad y de la confianza. Les agradecemos profundamente que hayan compartido con nosotros
el gran conocimiento y el manejo clínico, quirúrgico, intervencionista que tienen. Así que para nosotros ha sido un placer y un honor que cuenten con nosotros. Sabemos que son amigos de la casa, tanto de la parte clínica, de la intervencionista, como la parte quirúrgica. Así que esperamos que prontamente los podamos tener acá presenciales. Y bueno, y fue un gusto tenerlo a la distancia. Así que muchas gracias a todos. Voy a aprovechar para decir las últimas palabras, que los invitamos a todos ustedes a la segunda sesión del Cuore 2021, el día miércoles, que va a estar basado en una sesión de insuficiencia cardíaca, donde el invitado internacional es Diego Delgado. También vamos a hablar de la medicina del futuro y de la parte de informática, etcétera, donde tenemos invitada a la señora Nora Barr como invitada externa al hospital, y al doctor Daniel Luna, que es nuestro jefe de departamento de informática del hospital. También los invitamos a que participen de los talleres de diabetes y de dislipemia, y tienen a su disposición todos los videos on demand, en donde tienen presentación de casos, charlas de diferentes patologías, a los que ustedes pueden acceder a ellos fácilmente y en el horario que más les sea apropiado. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, y con esto cerramos la sesión. Gracias a todos en Mayo Clinic, esperamos verlo pronto y hasta luego. Buenas noches a todos.